Inspección. Consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax, la cual tiene como finalidad detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad del tórax. Tiene dos tipos, la estática y la dinámica. La primera permite obtener información del tipo de tórax, deformidades si existen y alteraciones del estado de la superficie. Y la inspección dinámica permite encontrar la frecuencia respiratoria, el ritmo, la simetría torácica y la expansión respiratoria en la relación inspiración y expiración auscultada, que en condiciones normales es de 2:1. Durante la inspección puede haber presencia de ritmos irregulares como los de Cheyne-Stokes y de Lafayette. Los espacios intercostales a veces se retraen en la inspiración o protruyen en la expiración, y este fenómeno se le denomina tiraje y se puede observar en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y en pacientes con insuficiencia respiratoria. Consta básicamente de una inspección general del paciente en la que se pueden advertir algunos signos relacionados con la patología respiratoria, como por ejemplo la presencia de cianosis en los labios o en el lecho subungueal, la presencia de dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, la presencia de una facies abotagada con borramiento de los espacios o huecos supraclaviculares, lo que habla de edema en esclavina por obstrucción de la vena cava superior. Y asimismo hay casos donde se presentan pacientes con aleteo nasal y cierre de los labios durante la expiración, llamado boca de trompetista. Palpación. La palpación de tórax en lo referido al aparato respiratorio consiste en palpar al paciente en ejecución de actividades pasivas y activas cuando se le solicita alguna maniobra. La movilidad respiratoria puede hallarse disminuida en forma global o localizada, lo cual sugiere la existencia de enfermedad pleural, pulmonar y también de enfermedades osteomusculares. Se considera como anormal la presencia del frémito vocal, que puede estar aumentado, disminuido o abolido. Se encontrará aumentado en condensaciones pulmonares con bronquio permeable, como por ejemplo la neumopatía aguda, o en la condensación pulmonar que puede presentarse en un derrame pleural con bronquio permeable y siempre que la condensación esté en contacto con la pared torácica. El frémito vocal se hallará disminuido o abolido cuando exista disminución de la intensidad de la voz en la obstrucción bronquial y en los derrames pleurales y el neumotórax, y si hay interposición de tejido sólido entre el pulmón y la superficie palpatoria. Percusión. La percusión debe comenzar por el sitio más alejado del lugar donde se sospeche la existencia de una lesión. En condiciones anormales, en lugar de la sonoridad normal, pueden aparecer en el tórax matidez, hipersonoridad y timpanismo. La matidez se encuentra en las condensaciones pulmonares con bronquio permeable o no, y en los derrames pleurales. En este último caso y el existir un derrame pleural móvil, los cambios de posición del paciente producirán un desplazamiento de la matidez hacia el lugar de más declive. Es el llamado signo del desnivel. La hipersonoridad se detecta en los pacientes con neumotórax y en los sujetos enfisematosos. Cuando el neumotórax se encuentra a tensión, es posible encontrar un sonido timpánico, el cual es aquel que suena como hueco o de tambor al percutir una zona del cuerpo que contiene muchos gases. También pueden hallarse áreas localizadas de hipersonoridad en los pacientes con bullas solitarias. En la auscultación con un fonendoscopio es el primer paso a realizar a la hora de evaluar afecciones respiratorias y su localización dentro del sistema respiratorio, para así poder decidir las técnicas más adecuadas en la mejora del paciente. En condiciones normales se percibe un sonido que puede definirse como oscuro, menos intenso y grave. Se da en la base de los pulmones donde hay más alvéolos y más aires. Hay otro sonido llamado el bronquial, el cual es claro, intenso y agudo y se da en la zona bronquial. Se dice que si se encuentra este ruido en la base pulmonar de un paciente adulto es que ha perdido aire y se sospecha de neumonía o atelectasia. Sin embargo, este ruido bronquial se da en todos los pulmones de los niños menores a 2 años, ya que todavía no hay una maduración del sistema respiratorio. Pasemos a ruidos patológicos. Las sibilancias, comúnmente llamados pitos, los cuales son muy típicos en personas asmáticas, se producen cuando hay un bronquio inestable que reduce su tamaño, ya sea por edema o por broncoespasmo. Y los crujidos, que existen de 3 clases: los de baja frecuencia, los cuales se encuentran en vías aéreas proximales, por los que se escucha sin necesidad de fonendo. Durante la inspiración se oye un gorgojeo. Las de media frecuencia, las cuales se encuentran en vías aéreas distales y por ello necesitamos la ayuda del fonendoscopio.
y la secuencia sería escuchar el crujido a mitad de la inspiración del paciente y las de alta frecuencia, las cuales se escuchan con fonendo y de manera más aguda. Se produce al final de la inspiración por apertura de los alvéolos que están colapsados por obstrucción, ocupación o aplastamiento.